Bienvenidos a una nueva edición de Cuoca News, en la que repasaremos los temas que más nos afectan o por su actualidad o por su trascendencia. Estos son nuestros titulares. Actualmente son 2 las personas encarceladas por casos de maltrato animal. En este panorama hemos querido saber cómo se regula y cuál es la situación de estos animales en protectoras y perreras. La llegada de la primavera conlleva la floración de algunas plantas y con ello la aparición de los primeros síntomas de las principales alergias. El rector de la Universidad Loyola Andalucía continúa respondiendo en nuestro espacio de entrevistas a cuestiones relacionadas con educación y sociedad. Hoy hablará sobre becas. Después de ver Cuoca News, probablemente veas unos capítulos de esa serie que tanto te ha enganchado. Analizamos las nuevas tendencias en el panorama audiovisual. La edad de jubilación en España se sitúa en los 67 años, pero ¿cómo es la vida de nuestros mayores tras finalizar su etapa laboral? Sevilla vive una de sus semanas más folclóricas. Nos hemos colado en los preparativos de esta Feria de Abril 2016. El maltrato animal es uno de los grandes problemas que afectan a la sociedad. Ahora que se acerca el verano, la tasa de abandono se multiplica. Por eso es una realidad a la que queremos acercarnos. Una información que nos trae Alejandro Fernández. El abandono animal se produce normalmente en verano, pero también en las épocas finales de caza. Por ello, hemos querido salir a la calle y conocer cómo es el trato real hacia esos animales. Lo vemos. Según las últimas estadísticas disponibles, en España se abandonan más de 150.000 animales al año, siendo los de carácter doméstico los más afectados por esta triste realidad. Fin de la temporada de caza, el inicio de periodos vacacionales o el hecho de haber acogido al animal como un capricho de usar y tirar son los principales detonantes de este problema. Durante casi todo el año se entregan animales, ¿vale? Pero indudablemente hay épocas con mayor abandono, mayor cesión de animales, sobre todo el tema de los animales de caza. Porque hay gente muy mala y gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad. Al abandono de animales a su suerte se añaden los casos de maltrato contra gatos, caballos, hurones y, por supuesto, con el denominado mejor amigo del hombre. Hay una perra que se llama Abril, que nos llamaron de Alcolea, que había una perra así en mal estado y tal y cual, y bueno, cuando fuimos pues la habían quemado entera con ácido. Y entonces, bueno, pues tienen comido del ácido pues una oreja, un ojo, heridas por todo el cuerpo, pero lo peor es la cosa psicológica, se tiene pánico a la gente. Combatir esta situación es una tarea que requiere la coordinación de cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones públicas y asociaciones protectoras de animales. Por la nueva reforma que ha habido con la Ley de Seguridad Ciudadana, como digo, desde ese rango hasta ya las infracciones más graves que se corresponderían con delitos previstos en el Código Penal. Actualmente, aunque los datos de adopción de animales domésticos están aumentando respecto a años anteriores, continúa una entrada incesante en los servicios municipales de gestión animal. Se hace sacrificio cuando nos quedamos sin espacio, pero de momento llevamos creo que más de 6 meses sin tener que hacerlo. Sin embargo, la totalidad de agentes implicados reconoce el gran impacto psicológico que supone trabajar con casos tan impactantes como el de Abril. El día a día en una protectora es muy duro porque tienes muchas satisfacciones, porque es verdad que luego tienes satisfacciones, pero también ves cosas todos los días horribles. Para prevenirlas, los principales instrumentos utilizados tanto por la Guardia Civil como por instituciones públicas y cooperativas son la concienciación y las actuaciones sobre el terreno. En nuestra misión desde el punto de vista del maltrato animal, el primer estadio, por llamarlo de una forma, es la prevención. Que ocurren los hechos y no hemos tenido conocimiento de ellos, no hemos podido localizar a esos posibles autores, pues entonces ya abrimos una línea de investigación de cara a identificarlos y ponerlos a disposición judicial o denunciarlos a la autoridad administrativa. Pero la protección y defensa de los seres vivos es algo que no debe quedar relegado a la ley ni a los cuerpos del orden, sino una causa en la que puede implicarse toda la sociedad. Un 20% de los españoles sufre algún tipo de alergia, afecciones médicas que afectan también al desarrollo de un día a día normal y corriente. Una información que nos trae Ignacio Campos. Estornudos, congestión y picor de ojos son algunos de los síntomas que nos avisan de que la primavera ha llegado y con ella las alergias. Cuoca News sale a la calle para traernos la información de primerísima mano. Con la llegada de la primavera comienzan a aparecer los primeros síntomas provocados por la alergia. Cada vez son más las personas que ven a este periodo del año como un problema para su salud. Acudimos al Departamento de Botánica y Aerología, situado en el campus de Rabanales. La verdad es que los estudios los estamos haciendo para ver cómo se comportan las plantas
a lo largo del tiempo, contamos con bases de datos históricas y vamos viendo cómo afecta, digamos, los recientes cambios del clima sobre las plantas. Eso es un estudio interesante. Puede ocurrir que haya una mayor cantidad de alérgenos en relación a la cantidad de polen, porque hay un mayor grado de contaminación. Por lo tanto, efectivamente hay una relación directa entre alérgenos, entre el tiempo, el clima a largo plazo y los granos de polen en el aire. Un error común es considerar al polen como principal causante de las alergias. En el Departamento de Botánica y Aerología nos explican qué ocurre exactamente. La mayoría de las plantas florecen en primavera, pero por ejemplo en invierno también hay alergias por el ciprés, porque el ciprés produce muchas alergias. Sobre todo no es en sí el grano de polen, es las proteínas que tienen los granos de polen. Los síntomas, al igual que las causas de la alergia, dependerán de las personas que las padezcan. Isabel Conde afirma que cada vez son más los clientes que acuden a la farmacia a por antihistamínicos para paliar estos síntomas. Los productos que más se demandan en la oficina de farmacia son los antihistamínicos por vía oral, que son los comprimidos, las cápsulas para quitar la rinitis, la congestión nasal. Luego los antihistamínicos para los colirios para el picor de ojos. Hay muchas personas que tienen como síntomas de arenilla en los ojos, irritación, y los inhaladores por vía oral. Parece que en esta primavera la temprana floración puede causar algunos estragos, y si esto ocurre, al menos que nos pille preparados. Nuestro espacio de entrevistas continúa abierto y, como ya es habitual, en el taburete se sienta el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, que responderá a una nueva pregunta en esta edición de nuestro informativo. Las becas son siempre insuficientes. Es decir, el ideal de cualquier universidad y de cualquier servicio público como es la universidad es que el acceso fuera lo más barato posible, lo más gratuito posible. Y en ese sentido, ojalá pudiéramos vivir en un mundo en el que hubiera dinero suficiente como para que la enseñanza universitaria fuera gratuita y además, o si no gratuita, barata, porque la gratuidad pura no es conveniente salvo casos muy extremos. No son, por tanto, no son suficientes, ya nos gustaría tener más, pero sí son significativas y además creo que tenemos un porcentaje de becas que reflejan el compromiso que tiene la Universidad Loyola con su sociedad, con la sociedad que la circunda, puesto que nosotros dedicamos más del 10% del total de nuestros ingresos precisamente a becas, en un porcentaje que va alrededor del 6,5% en becas que son de renta, es decir, que tienen que ver con facilitar el acceso a personas que tienen menos recursos, y luego el resto de las becas suelen ser becas de excelencia, es decir, facilitar o premiar a aquellos estudiantes que tienen una nota más alta, el que tengan una recompensa o un reconocimiento en forma de una menor tasa o unos menores precios dentro de la universidad. Las series de televisión nos han conquistado, pero en Cuoca News proponemos ver qué hay detrás, las personas que construyen esas historias. Con esta información de Miguel Ángel Cañivano podrás aprender aún mejor cómo se gesta un guión o cómo se hace esa serie de televisión que te tiene completamente enganchado desde dentro. Las series de televisión se han convertido en un fenómeno social cada vez más importante gracias a sus fans. Cuoca News ha hablado con los mejores expertos para ver todo lo que hay detrás de una serie. Desde series españolas que han marcado épocas, sintonías de cabecera que nos transportan a lugares muy diferentes. Las series se han convertido en una parte esencial de las parrillas de televisión de los últimos años. Yo creo que hay un innegable interés en las series en sí, en el proceso creativo de las series. Que el proceso de tener una idea buenísima hasta que eso se convierte en un personaje o se convierte en una trama es complicado. Pero si hablamos del guión, la trama compleja de la serie requiere de un gran número de escritores. Las 27 temporadas de Los Simpson llevan ya a sus espaldas a 16 guionistas solo regulares, mientras que la mayoría de las películas son realizadas por uno o dos escritores principales. Entrar a trabajar una serie desde una vez que la serie está ya lanzada o puedes empezar la serie desde cero
escribir una Biblia de la serie, que es la base, y luego es el proceso a través de formatos de guión. Aunque debido a la importancia de las redes sociales y de los nuevos seriéfilos, estos espectadores cada vez tratan de aportar más a la realización del capítulo, un intento en el que los expertos no se ponen de acuerdo sobre la repercusión que deberían tener. El que a ti te guste una serie o sientas simpatía por unos personajes no te convierte en creador. El espectador siempre ha participado en los procesos de producción, aunque sea más o menos invisible. Por ejemplo, el caso de Perdidos fue muy determinante. La serie Perdidos hizo evolucionar sus tramas en función del feedback que iban recibiendo en los blogs y en los foros sobre la recepción de determinados capítulos televisivos. Los hábitos de consumo están cambiando, las formas están cambiando. En cuanto antes lo entiendan, las cadenas aquí en España, mucho antes ganarán ellos. El consumidor ya está cambiando, ahora son ellos los que tienen que mover fichas. En este momento de cambio de la cadena y de la audiencia, parece claro que las series sí están en su momento más dulce. En nuestra sección Un Día Con hemos salido a la calle para conocer cómo es la vida después de trabajar, no después de una jornada laboral, sino después de una vida entera de dedicación. Esto es Un Día con un Jubilado. Los años pasan para todos, pero eso no debe ser un impedimento para seguir sintiéndose joven toda la vida. Así que esto es lo que hago. El que me quiera buscar me encuentra aquí, en la Ribera. Para ello hemos acudido al Centro de Mujeres de la Fuensanta, asociación que lleva en funcionamiento más de 10 años, sin lugar a dudas un lugar para compartir experiencias y divertirse. Aquí hacemos muchas cosas, porque lo que pretendemos es una formación integral a la mujer. Y tenemos esa convivencia que es muy bonita y te despeja un poco de estar en la casa todo el día así metida sin hacer nada. Hombre, haces cosas, pero aquí ya vienes de otra manera, ya estás más con compañeras y te gusta venir. El día que no vienes por la echas de menos. Mujeres a partir de 65 años acuden a este centro 2 días en semana, con la finalidad de pasar las tardes fuera de la rutina del hogar, charlar con sus amigas y realizar cualquier tipo de actividad. Yo soy la fotógrafa del grupo. Pues mira, porque a mí me gusta muchísimo la fotografía. Yo llevo siempre mi máquina y todas me piden que le haga fotos. Hay un grupo de mujeres que están un poquito más atrasadas. No es que sean analfabetas, no, pero han dejado un poquito. Además de las numerosas labores que realizan nuestras mayores en esta asociación, hacen excursiones a distintos puntos de la geografía española, donde comparten momentos en compañía de amigas y compañeras, así como el aprendizaje de las charlas. Vamos de viaje, nos divertimos mucho y lo pasamos muy bien. Lo que me sorprende es la cantidad de preguntas que tienen. Ellos te preguntan todo, son muy educadas. Bien, yo creo que les favorecen la charla. Yo lo digo desde mi experiencia, no sé ya otras personas que vienen, creo que vienen también psicólogos. Gracias a la creación de este tipo de centros y asociaciones, hombres y mujeres de la tercera edad siguen con sus rutinas diarias, impidiendo así que el reloj pase demasiado lento y sobre todo consiguiendo sentirse más jóvenes que nunca. Soñar y bailar, disfrutando la vida. En Cuoca News aún no nos hemos puesto el vestido de flamenca ni la peineta, pero sí hemos querido conocer cómo se gesta uno de los festejos más populares de toda Andalucía. Es la Feria de Abril, que se celebra en Sevilla. Allí han estado nuestros compañeros Guillermo Borrero y Jaime Pastor, que nos cuentan cómo se han desarrollado los preparativos de esta feria. Hasta aquí nuestra sexta edición de Cuoca News. Gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos en la próxima. La Feria de Sevilla es una de las fiestas más tradicionales y longevas de la historia de la ciudad. Desde 1846, familiares y amigos se reúnen aquí, en el recinto ferial, para disfrutar de una semana memorable. ¿Qué suponen estas fechas para los sevillanos? Julia es una estudiante que cada año acude a la feria, y como sevillana de tradición, no puede hacerlo sin el popular traje de flamenca, uno de los primeros gastos que toda mujer feriante debe afrontar. Los precios en las tiendas dependen de la marca que sea. Hay marcas muy caras que como Paul Núñez o Rocío Peralta, que los trajes te pueden costar 700 o 800 euros. Y después hay tiendas más baratas que te cuestan entre 200 y 400 euros. Y el traje en la modista depende de las cosas que le quieras añadir. Si le añades garruchas, por ejemplo, te va a costar más. Y cuantos más volantes y más enaguas, pues siempre te costará más. Y te cuesta más o menos entre 200 y 400 euros también. No hay mucha diferencia.
Y es que 1.000 euros es el gasto medio en esta semana tan derrochadora. ¿Qué opinan de esto los sevillanos? En mi caseta no se castigan gastos, allá hay de todo y además que solo pagamos los socios y van todo el mundo convidado. Es una semana muy importante para la ciudad de Sevilla sobre todo y una semana en la que no hay que escatimar gastos y disfrutar de ella al máximo. La caseta es otro elemento fundamental para todo feriante, la cual debe gestionarse con antelación. La caseta nuestra es una caseta que son 2 módulos y somos 20, aproximadamente 20-22. Se paga al año, se paga una cuota de 1.200 euros actualmente. Y ahí está incluido todo. Bueno, todo menos todo lo que tú consumas. Toda la construcción de la caseta, la decoración de la caseta, el grupo de música que va allí a dar unos pases de baile de sevillanas y de rumbas y de cosas de esas, que es lo que debe haber en la caseta, porque la caseta no se estila, salvo las grandes casetas, el que se baile otra cosa que no sean sevillanas y rumbitas. Cada año cerca de 1 millón de personas acuden al recinto ferial. Habrá que comprobar si en este 2016 la feria recibe o no a más feriantes de lo que hasta ahora llevan contabilizados. Hablando de su cortillo.